Continuamos, amigas, amigos. Les preguntaba al inicio de este programa si usted sabe cómo proteger sus datos, cómo evitar que los utilicen para cualquier fin. Pues yo creería, yo en principio decía también que nunca he hecho todo un proceso de ir paso por paso para proteger mis datos. Obviamente procuro ser súper precavido y cuidadoso sobre ese tema, pero no a ese extremo, ¿no? Así que Fundación Ciudadanía y Desarrollo nos está planteando una suerte de tutorial de información muy puntual para ayudar justamente a la población sobre este particular. Ricardo Chica, él es coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar aquí. Bien, hablemos de esto. ¿Por qué surge la necesidad? Obviamente porque, vaya, este tema cada vez es más preocupante. ¿Cómo fue entonces el proceso para llegar a este trabajo que nos están planteando y vamos a conocer en un momento? Excelente, Andrés. Bueno, muchísimas gracias. Una excelente tarde para ti. Muchas gracias por la plataforma. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo estamos bastante constantemente analizando la perspectiva de protección de datos personales a través de la investigación, la educación ciudadana y también con el objeto de la promoción y la defensa del Estado de Derecho y sus principios democráticos. ¿Por qué es importante proteger los datos personales? Pues un dato personal es cualquier información de un individuo, de una persona, que le haga identificable o le pueda identificar. Esto puede corresponder a nombres, número de identificación, de cédula, datos biométricos, dirección del domicilio y demás. ¿Pero por qué es importante? Porque forman parte de nuestra identidad. Y más ahora dentro de un mundo digitalizado en donde la sociedad va avanzando constantemente con plataformas, con redes sociales, con prestación de servicios. Entonces, desde el momento en el que nosotros vamos a recibir un servicio o vamos a comprar en la tienda, necesitamos entender que si damos nuestros datos, tenemos el derecho para saber a dónde están yendo esos datos y qué están haciendo con esa información. Muchos dirán, no importa, ya se ha vendido estas bases de datos desde diferentes negocios por diferentes fines comerciales, pero cuando te hacen identificable, puedes correr muchos más riesgos, ya desde seguridad, desde discriminación, entre otros derechos involucrados. Pero también alguien podría decir, bueno, pero yo no tengo nada que esconder, si doy mi cédula, mi teléfono, mi dirección, pues bueno, es algo público, de pronto yo tengo esa, vivo ahí hace tantos años, todo el mundo sabe dónde vivo, no sé si me explico, pero ¿por qué entonces hay que pensar más allá? Un buen manejo no nos tiene que llevar más allá. Si es que nosotros podemos preguntar a dónde es una organización, una institución, una empresa, si es que le damos nuestros datos y podemos saber si tiene una política de tratamiento de esos datos clara, yo como ciudadano puedo pedirla y puedo saber que está yendo una base de datos y que va a durar ahí tal vez un año, tal vez 2 años, dependiendo de la finalidad. Ahora, cuando tenemos que ir más allá es cuando de repente nos empiezan a llegar las llamadas de 1000 números y que uno ni siquiera sabe por qué, De de acuerdo. cómo a cuándo se filtró nuestro número de teléfono y de repente si es que tú instalas una aplicación que se llama Truecaller, por ejemplo, y te sale la información de quién te está llamando, cobranzas, choneros, vacunadores, un sinnúmero de categorías te salen Claro. ahí y ahí es cuando te cuestionas, ¿realmente mi seguridad está en riesgo o realmente está yendo muy bien? ¿Están protegiendo mi información? ¿Se está vendiendo mi información? Entonces, para ello, la ciudadanía debe estar muy consciente que puede preguntar, tiene el derecho al acceso a saber cómo se está tratando esa información personal y sobre todo en caso de que se esté dando algún tipo de transacción con esta información, saber en qué punto detener ese tratamiento de datos personales. Cuando alguien recibe una llamada sorpresiva de un banco o de una operadora telefónica que no tiene ninguna relación con la persona que recibe la llamada, cómo hay que reaccionar? Es decir, eso no es ético. Ellos, ¿cómo consiguen el número? ¿Qué hay que hacer en esa circunstancia, por ejemplo? Me gustó mucho cuando mencionaste al inicio de tu programa, vamos a saber el paso uno, paso dos, paso tres de cómo proteger los datos personales. Vamos a jugarle de esa manera. El paso uno sería, conoce tus derechos. En el Ecuador existe una ley orgánica de protección de datos personales, en donde nos ampara, nos garantiza a que podamos nosotros primero pedir esta información ante las entidades, pero segundo, en caso de mal uso o mal tratamiento de tu información como ciudadano,
puedes acudir a la autoridad de control. En este caso es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Pero hay que agotar algunos pasos, algunas instancias. Entonces, el paso 1, conocer tus derechos. De acuerdo. Paso 2 sería controlar al acceso a tus datos. Si es que tú ya ves que estás recibiendo llamadas telefónicas de algún banco en donde tú no suscribiste o no tienes alguna cuenta, pues puedes pedirle directamente su política de protección de datos personales. Bajo esta ley, todas las instituciones que tratan nuestra información personal deben tener una política y esta debe ser clara. Entonces, esta petición o esta solicitud para que te entreguen la política también es para que tú puedas, como derecho de la ciudadanía, saber cómo consiguieron tu número telefónico o cómo consiguieron otros datos. Y por último, sería el exigir la transparencia y la seguridad en el manejo de tus datos. No solamente a través de pedirle una política de protección de datos personales, sino también de hacer un seguimiento constante con la ciudadanía, con la autoridad de control que actualmente está posesionada y es la Superintendencia de Protección de Datos Personales. Ok, acá estoy viendo la información que ustedes han publicado para que la gente tenga pues la información puntual, ¿no? Entonces, dice que la guía que ustedes han elaborado proporciona directrices y herramientas para que las organizaciones implementen prácticas adecuadas que fortalezcan la protección de datos en sus respectivos ámbitos. Pero eso finalmente es voluntario, es decir, ustedes están promoviendo para que las empresas hagan este tipo de cosas. Ojalá ocurra eso. Claro, nosotros desde la construcción de una guía, un manual educativo, lo que buscamos es empoderamiento ciudadano a Ok. través de fundaciones, organizaciones de sociedad civil que tratan datos, pero también en el caso del sector privado de empresas y en el caso del sector público, instituciones. Andrés, este tema es relativamente nuevo en Mm, Ecuador. Hablando del contexto nacional, poco a poco se va abriendo más la esfera de poder conversar en el debate público sobre qué es la protección de datos personales. Muchas de las veces desde el nombre sonaría algo muy teórico o algo muy técnico, pero desde que nosotros podemos brindar estos recursos a la ciudadanía para que entiendan realmente que sus datos personales son manifestaciones de ellos, de ellas mismos. claro. Entonces, estas manifestaciones pueden identificarles, pueden también un maltrato de sus datos ocasionar en discriminación, en vulneración de derechos. Por ejemplo, te voy a contar, y es un caso que también lo ponemos tras haber conversado con expertos para elaborar la guía de protección de datos personales de FCD. En 2019 se originó la peor filtración de datos personales de la historia del Ecuador. Por la empresa Nova Strat, asentada en Miami, se filtró más de 20 millones de datos de ecuatorianos. Tú me dirás, pero somos 19 y tal vez en Mm, 2019 éramos 17 millones. claro. Se filtró hasta datos de personas fallecidas en Ecuador. Datos desde los nombres, cédula, historial crediticio, Wow. inclusive historial médico. Increíble. Entonces, al estar tan expuestos, es necesario que en Ecuador haya sentido, o tal vez desde la ciudadanía se haya sentido la urgencia de tener una autoridad de control, una ley que regule esta temática. Y ahí es donde vienen los impulsos de crear una ley, aprobar una ley orgánica de protección de datos personales y su reglamento, que nos va a dar algunos derechos, algunas directrices, qué hacer y cómo la ciudadanía puede activar algunos recursos y mecanismos, y esto todo pueden encontrarlo en nuestra guía que está de acceso al Pero público. eso está en construcción, esta aterrizar, esta normativa, digamos, está en construcción. Esta ley, Andrés, fue aprobada en 2021 y tenía dentro de sus disposiciones transitorias la aprobación de su reglamento Ujú. en 2 años y que también el régimen de sanciones de la ley opere en 2 años. Te Ya, cuento que lastimosamente no fue así. por eso. Después de 2 años y medio recién se aprobó un reglamento y después de 3 años se designó a la autoridad de control. Entonces, desde la ciudadanía, a pesar de haber hecho todos los esfuerzos para que se apruebe la ley, estas disposiciones transitorias se incumplieron y los plazos fueron arrastrándose poco a poco. Mm, Y vimos que realmente la cultura de protección de datos en el Ecuador necesita mucho más refuerzos, se necesita mucho más de hablarlo como en estas plataformas, a mm. través de medios de comunicación. ¿Y por qué te lo digo? Porque la superintendencia, cuando se designa al superintendente y la creación como tal de la superintendencia de la protección de datos personales, no se designa un presupuesto anual. Eso, Entonces, ¿qué quiere decir? Que en papel se designa,
se invita a la asamblea a la autoridad hoy electa, que es el superintendente Fabricio Díaz, pero sin dinero. Entonces, Absurdo, ¿no? ¿cómo se procede en ese caso? Te cuento que progresivamente han ido dando pasos pequeños, pero necesarios, como por ejemplo la emisión de una resolución que fue emitida en agosto para posesionar y para nombrar una estructura provisional de la superintendencia a través de 3 intendencias que regulen el control, que regulen el tratamiento de los datos en las instituciones públicas, privadas. ¿Y por qué esta urgencia de que ya tenga un presupuesto, Andrés? Porque además de ser una autoridad de control, también es una autoridad que promueve la educación ciudadana. Sin una autoridad que promueva estas acciones afirmativas para una cultura de protección de datos, muy difícil es posicionarlo en el debate público y que también sean capacitaciones y sensibilizaciones mano a mano con la ciudadanía, no solamente a través de medios de comunicación, sino en territorio, en campañas mucho más exhaustivas. La inteligencia artificial tiene algo que ver con esto y te lo pregunto porque nosotros cada día tenemos un personaje que hace editoriales en este programa. Uno de ellos es Alfonso Espinosa de los Monteros y el día de ayer él en su editorial expresó su queja y su malestar por la utilización de su voz, evidentemente con contenidos que él nunca ha dicho, y él aclaró que la única lugar donde está haciendo opinión es en este espacio, haciendo sus editoriales. Entonces, pero eso va a pasar y esto es recién empieza, creería yo. Es decir, ¿cómo hacemos con semejante tecnología? Las tecnologías emergentes van dando pasos muy apresurados que tal vez ahora actualmente lo estamos entendiendo, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial y cómo pueden hacer uso de tus datos biométricos, como tu rostro, por ejemplo, que te Claro. hace identificable, Mm, o como por ejemplo de tu voz para hacer también mofa y sin tu autorización. claro. Aquí es cuando es muy importante la existencia de una autoridad de control que pueda regular precisamente estos casos y tú como ciudadano puedas también tener esta facultad de acceder ante la autoridad. Y Co- para ello también es importante conversar de esto. Lastimosamente, actualmente no se puede acudir a la superintendencia para presentar un caso porque está recientemente estructurándose. Caramba. Entonces, la inteligencia artificial acá de seguro que nos va a seguir sorprendiendo con el paso de los años. Ha dado pasos agigantados en el último transcurso de un año, Sí, desde inteligencia artificial para procesar texto, datos total. biométricos, pero luego se van presentando ciertas alternativas como las deepfakes, por ejemplo, que en el caso ya de el ejercicio político de campañas presidenciales o Mm. campañas en general electorales, se puede usar de mala manera para poder también elaborar contenido falso sobre la información específica que le hace identificable a una persona, como es un rostro. Claro. Entonces, esto poco a poco tiene que sentar precedentes y para ello se tiene que también, desde la autoridad de control, no solo educar, sino recibir este tipo de casos para que haya algún precedente y que se pueda saber qué hacer en este tipo de casos. Ok, pero en el escenario ideal, digamos que la superintendencia tuviese recursos y que funcionara con toda la normativa, en fin, el marco legal, ¿qué debería suceder? Es decir, cuando ocurre un caso específico, la superintendencia tendría que controlar, investigar, ir viendo de dónde proviene esa información para tratar de encontrar algún responsable. Así es, ellos desde la superintendencia también como conforme lo establece la ley, se establece un delegado, un responsable del tratamiento de datos personales. Y estas figuras van a estar en las instituciones públicas y también en instituciones privadas u organizaciones de sociedad civil que traten información y datos personales. Ujú, También se tienen que articular con la justicia y con la fiscalía. Si es que un ciudadano acude a la superintendencia, se tiene que dar esta articulación constante para, en el caso de que no quede claro cuál es la institución o la organización que está utilizando de mala manera estos datos personales, se puede investigar de manera profunda. Para eso también va a corresponder capacitación constante del personal de inteligencia, por ejemplo. Y también quería mencionarte un caso que devela que lastimosamente en Ecuador tenemos que trabajar mucho más por la protección de datos personales y la ciberseguridad de la ciudadanía. Recientemente, en agosto, también septiembre, perdón, de este año, el ECU 911 sufrió un ataque cibernético. uh, Entonces, esto es muy malo
porque claro. por otra parte tenemos que se está instalando cámaras de seguridad y Mm, videovigilancia a través de los gobiernos autónomos descentralizados en diferentes puntos del país. ujú, Entonces, si es que el ECU 911, que es la entidad facultada para hacerlo, sufre ciberataques, se pone en tela de duda de cómo estos sistemas que están albergando toda la información de la ciudadanía obedecen con ciertos parámetros y estándares internacionales de uf, seguridad. claro. Entonces, para ello también es muy importante, no solo a nivel normativo, avanzar con un ecosistema de protección de datos personales, también se quiere regular la IA, por ejemplo, y ya se han presentado algunos proyectos de ley en la Asamblea en donde abordan la regulación de la inteligencia artificial. Pero la reflexión a la que quiero llegar ahora es, no solamente tenemos que dar pasos constantes con la regulación y la normativa, sino también con la capacitación y la educación, la capacitación constante de la ciudadanía en cómo se está usando nuestra información y a través de qué tecnologías. Mm. Si es que nosotros estamos sometiendo información a inteligencia artificial, constatar de qué manera estos puertos están también siendo seguros dentro de la información que damos y para qué fines se pueden otorgar también esta información. Finalmente, Ricardo, ¿qué hace la persona que está interesada en tener mayor información? ¿Cuál es el canal? ¿Qué tipo de alternativas ofrece la fundación? A la Fundación Ciudadanía y Desarrollo se pueden acercar directamente a través de sus redes sociales. Ujú. Nosotros hemos elaborado y también estamos ejecutando capacitaciones a la Ah, qué ciudadanía, bien. capacitaciones a las instituciones que manejan datos personales. Nosotros estamos constantemente enviando boletines sobre esta información en lenguaje claro, en lenguaje ciudadano para que se entienda y también se pueda dar un mayor interés. Estamos también constantemente difundiendo un podcast que se llama La culpa es de Graciela. Y este podcast en específico retrata a través de la historia creativa de una chica que entra a trabajar en un banco y lo utilizan como carnada para despedirle por una filtración de datos personales a la que le echan la culpa. Ah, Entonces, estas maneras de poder buscar e ilustrar a la ciudadanía sobre la protección de datos personales también nos presentan nuevos escenarios para que la audiencia, la ciudadanía se empodere realmente de claro. proteger esta información. Entonces, los instrumentos están en nuestra página web. Pueden encontrar nuestra guía de protección de datos personales próximamente también en nuestra página web. Y en el caso de que deseen colaborar en capacitaciones, asistencia técnica, desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo estamos muy prestos para poder realizar. Estupendo, qué bien que así sea. Ahí tienen la información, amigas, amigos. No hay que minimizar este tema. Al contrario, cada día, insisto, avanza, como ya se ha dicho, con una velocidad vertiginosa y si uno no está atento y filtra toda la información, es presa fácil de engaños, de noticias falsas y evidentemente eso causa un efecto como de la piedra en la laguna, ¿no? Es decir, se expande y por lo tanto es peligroso que eso ocurra. En época de campaña también es muy usual que esto suceda. Bueno, Ricardo Chica, gracias, coordinador del área de derechos digitales de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que tengas una buena noche, gracias por estar aquí.